Bienvenidos a otra clase. Hoy vamos a estar vamos a seguir en la unidad 1, viendo lo que es la teoría de conjuntos. Y como para conectar un poco con lo que ya habíamos estado viendo, lo último que vimos fue sobre lógica proposicional, es decir, básicamente la forma de entender, organizar algunos enunciados y evaluar básicamente sus valores de verdad, ¿sí? Si eran verdaderos, si eran falsos, algunas de las proposiciones, qué significaba que algo sea una proposición y demás. En esta clase vamos a empezar a organizar algunos objetos en vez de enunciados. Y para eso justamente vamos a utilizar esta herramienta que es la teoría de conjuntos. Esto básicamente nos va a permitir estructurar muchas de las cosas que vamos a ver en matemática, pero en particular les va a servir un montón para estructurar cosas que se ven en ciencia de datos. Entonces, justamente dentro de lo que es teoría de conjuntos, lo que vamos a hacer es empezar a ver qué es un conjunto, ¿sí? Un conjunto básicamente es uno se lo puede imaginar quizás como una bolsa, ¿sí? Una bolsita así del súper, vamos a hacerle laza y todo. Y dentro de esa bolsa nosotros le colocamos objetos, ¿sí? Entonces, no sé, vamos a ponerlo de una forma así. Entonces, este contenedor es el conjunto y lo que uno le pone adentro de la bolsa se le llama elementos. Entonces, un conjunto básicamente es un, eh, una bolsita, por decirlo de una forma, donde yo puedo almacenar ciertas cosas. Se llaman elementos. Entonces, dicho de otra forma, podemos verlo quizás como un ejemplo en relación con lo anterior. Por ejemplo, si yo antes tenía este enunciado, yo decía Juan, por ejemplo, es un cliente premium. ¿Sí? Esto era un enunciado, ¿no? Y más particularmente era una proposición. Porque justamente Juan podía ser un cliente premium o podía no serlo, entonces esto le daba un valor de verdad al enunciado, por ende convirtiéndolo en una proposición. En conjuntos nosotros esto lo cambiaríamos un poco. En vez de decirlo así, diríamos que Juan es un elemento del conjunto de clientes premium. ¿Sí? Entonces, acá esto es de lo que estaríamos ya hablando dentro de conjuntos. Digamos, es una forma, lo estamos un poco reformulando, ¿sí? Quizás otra forma también de decirlo es que Juan pertenece al conjunto de clientes premium, ¿sí? Vamos a obviar esa última parte. Básicamente, lo que estamos diciendo acá, estamos determinando un elemento y su conjunto, ¿sí? Entonces, si Juan es el elemento, Juan básicamente sería la pelotita que está dentro de la bolsa, que serían los clientes premium, ¿sí? Entonces, eso es para tener una noción de lo que vendría a ser un conjunto, ¿sí? Es básicamente un elemento perdón, un elemento no, básicamente un objeto, ¿sí? Donde nosotros adentro de él podemos poner cosas. Las cosas que van a ir adentro de un conjunto, es importante destacar que no tienen orden y tampoco se repiten, o sea que no tienen repetición. Entonces, no es exactamente lo mismo que la bolsa del súper, donde yo podría llevar 3 naranjas, 2 manzanas, 5 peras, ¿sí? Yo acá llevo naranja, manzana y pera, ¿sí? No importa que hayan 1, 2, 5, 10, yo no las repito. Y es lo mismo que yo diga que llevo naranjas, bananas y peras, o que yo diga bananas, naranjas y peras, o peras, naranjas y bananas, ¿sí? Entonces no hay un orden tampoco. Entonces vamos a ver primero cómo vamos a hacer la notación
de lo que es un conjunto, ¿sí? Notación. Vamos a subrayar esto. Bien. Entonces, un conjunto básicamente siempre se suele nombrar con una letra mayúscula. Por ejemplo, podemos decir A es el conjunto de clientes premium. ¿Sí? Entonces, de esta forma, yo le estoy asignando una letra a ese conjunto. Bien, y los elementos, perdón, esto es para conjunto. Y los elementos suelen nombrarse con una letra minúscula. Por ejemplo, X es el más utilizado, puede ser absolutamente cualquier letra. X en el ejemplo anterior es Juan. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que el conjunto es A y X es el elemento que pertenece a A. Entonces, eso también nosotros tenemos que poder escribirlo de alguna forma. ¿Sí? La pertenencia es muy importante. La notación la van a ver mucho, en un montón de cosas de matemática, quizás ya la habrán visto. Que yo diga que un elemento pertenece a un conjunto es, por ejemplo, se puede anotar como X pertenece, que es este signo, a el conjunto A. ¿Sí? Esta representación de conjuntos es la representación de lo mismo que estábamos diciendo acá. ¿Sí? Juan es un elemento del conjunto de clientes premium, entonces si X es Juan y A es el conjunto de clientes premium, X pertenece a A. Es lo que estamos diciendo, exactamente lo mismo, ¿sí? Pero con una notación estrictamente matemática, ¿sí? Bien. Entonces el signo este indica pertenece. Fíjense que esto es una operación que se hace entre un elemento y un conjunto, ¿sí? Por otro lado, puede pasar, digamos, que existan cosas llamadas subconjuntos. Es decir, si yo tengo un conjunto, quizás adentro, o sea, yo adentro de esta bolsa, por ejemplo, ¿sí? Yo puedo agarrar y encerrar en otra bolsa, por ejemplo, algunos de esos elementos que están dentro de la bolsa más grande, ¿sí? Entonces, la bolsa pequeña, de acá, se le llama un subconjunto del conjunto original, ¿sí? Es un conjunto que básicamente está dentro de otro conjunto. Entonces, supongamos, si nosotros tomamos a B como el conjunto de clientes de la empresa, entonces A, que es el conjunto de clientes premium, sería un subconjunto de B. ¿Sí? O sea, nosotros tenemos un gran conjunto un gran conjunto B, que es el de todos los clientes, y dentro de ese conjunto de clientes, algunos de esos clientes son premium, entonces son los que van a formar parte A. ¿Sí? Bien. Y después, bueno, otra cosa es la notación de cómo escribir un conjunto. Nosotros los elementos de un conjunto los vamos a notación de conjunto. Los elementos de un conjunto los vamos a poder escribir de dos formas. Una es por lo que se llama extensión, que básicamente es nombrar los elementos que existen, digamos, en el conjunto dentro de unas llaves, ¿sí?
Entonces, por ejemplo, si A era el conjunto de clientes premium, y no sé, los clientes premium supongamos que son Juan, Pedro y Pablo, entonces se escribe así: Juan, Pedro, Pablo. ¿Sí? Entonces, la forma por extensión es nombrar cada uno de los elementos separados por comas y encerrados en unas llaves. Entonces decimos que A, que es el nombre que le pusimos al conjunto, va a ser directamente Juan, Pedro y Pablo encerrados en llaves. La otra forma es por compresión. ¿Sí? En este caso nosotros decimos que A está formado por, es un conjunto, los conjuntos generalmente se denotan con llaves, es un conjunto de, por ejemplo, los elementos X, tal que, esta barrita significa eso, tal que X es un cliente premium. ¿Sí? Y ahí cerramos. Entonces, de esa forma yo estoy diciendo de una forma compacta, normalmente, si yo acá en el caso anterior tuviera, no sé, en vez de 3 nombres, tuviera 150, no está bueno escribir uno por uno cuáles son los elementos, ¿no? Y entonces me vengo a la forma comprimida. Si en este caso son 3 nomás, obviamente me queda más cómodo usar la forma por extensión. Fíjense otra cosa, esta notación que está acá es muy parecida a lo que nosotros estábamos viendo la clase anterior de lógica proposicional, cuando nosotros mencionábamos los universos. ¿Sí? Nosotros decíamos, no sé, el X, o sea, el universo eran todos los X, tal que X es no sé, una capital del mundo o algo así, ¿no? Para mencionar los universos dentro de lógica proposicional. Bueno, justamente lo que estábamos haciendo era adelantarnos un poco y escribir conjuntos, que son el universo, conjuntos de cosas que en esta forma, en la forma de comprimida. Bien, entonces, visto esto, eh, podemos hablar también de, por ejemplo, si yo tengo, acá arriba me faltó, ¿no? Dentro de subconjuntos, yo puedo definir lo que es una operación también entre conjuntos, que es ser parte, ¿sí? Si A es un subconjunto de B, ¿sí? Yo voy a tener que, en particular, A es parte de B, y se escribe con esta C, así, ¿no? A es parte de B. Esto significa, o sea, es lo mismo, sí, solo sí, que si tenemos un elemento que pertenece a A, entonces ese elemento también pertenece a B, ¿sí? Eso significa que A sea parte de B. Esto también lo podemos ver en una forma de diagrama, que se llama diagrama de Venn. Diagrama de Venn. En donde nosotros podemos representar un conjunto como si fuera un círculo, ¿sí? O una especie de bolsa también. Y dentro nosotros ponemos sus elementos, ¿sí? Por ejemplo, acá no tenemos a Juan, a Pedro y a Pablo, ¿sí? Esto es lo que es un diagrama de Venn. Si yo quiero representar un, eh, por ejemplo, al conjunto B, ¿sí? Yo voy a tener acá todos los clientes. Cada cliente va a ser uno de estos puntitos. Y alguno de esos clientes, por ejemplo estos tres, me van a formar lo que es un subconjunto, ¿sí? El subconjunto A, que son Juan, Pedro y Pablo, están dentro, ¿sí? Están acá adentro del subconjunto B. Y esto es lo que básicamente es un diagrama de Venn, una forma de representar conjuntos de una forma más gráfica, ¿sí? Bien, perfecto. Otra cosa que podemos hablar de conjuntos es respecto a qué pasa si yo digo el conjunto que no tiene elementos. El conjunto que no tiene elementos se llama conjunto vacío. Se denota como con una O tachada, ¿sí? Así.
o básicamente como dos llaves sin ningún elemento. Esto es el conjunto que no tiene elementos. Entonces, nada, su representación en un diagrama de Venn sería un poco imposible, ¿no? Porque no, bueno, no imposible, pero básicamente es un círculo vacío, no tiene mucho sentido. Bien, entonces, este es más o menos un pantallazo de lo que serían los conjuntos. Y así como tenemos, bueno, conjuntos de palabras, como la que acabamos de hacer ahora, también podemos definir lo que son conjuntos con números, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no sé, A puede ser el conjunto que tenga de elementos a los números 1, 2, 3, 4, ¿sí? B, no sé, el conjunto que tenga de elementos a el 101, el 100, no sé, 5, el 2, el 307, ¿sí? Fíjense que de lo que nosotros estábamos hablando, si yo digo, bueno, B es el 2, 105, 107 y 101, estamos hablando de que estos son los mismos, ¿sí? No hay orden, acuérdense de eso, no hay orden y no hay repetición. Digamos, yo acá si tuviera de vuelta que escribir el 105, no lo escribo de vuelta, simplemente me queda acá de vuelta, ¿sí? Ok. Entonces, podemos ahora empezar a definir lo que son operaciones entre conjuntos. ¿Sí? O sea, yo entre dos conjuntos puedo hacer distintas operaciones. Entre esas, por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero decir, bueno, supongamos que tengamos, vamos a verlo primero gráficamente y luego lo vamos a ir definiendo. Supongamos que yo tengo en diagrama de Venn un conjunto A que tiene estos ciertos elementos y yo defino un conjunto B que tiene algunos elementos que también están en A y otros elementos que quizás no, ¿sí? Entonces, yo puedo, digamos, me puedo referir de alguna forma a los elementos que están en esta región rayada con lo que se llama la intersección. Intersección entre A y B, ¿sí? Y se va a denotar con una U invertida, básicamente, ¿sí? Es el símbolo de intersección, ¿sí? Intersección lo podemos definir, digamos, que si un elemento X pertenece a la intersección, si solo si X pertenece a el conjunto A y X también pertenece al conjunto B, ¿sí? Fijémonos acá. Este punto que está acá pertenece a A, ¿sí? Porque está dentro del diagrama de A. Pero pertenece también a B y no, porque no está dentro del diagrama de B. Entonces, este que está acá es verdadero, este que está acá es falso, y eso convierte a esto que está acá como falso. Y si esto es falso, esto también debe ser falso, ¿sí? Por este sí y solo sí. Bien, eso entonces significa que si X no pertenece a alguno de estos dos, entonces esto inmediatamente es falso, por ende X no pertenece. La no pertenencia a todo esto se denota como el símbolo de pertenencia tachado. Entonces, en este caso, no sé, hay un elemento, ¿sí? Por lo menos existe algún elemento que no pertenece a la intersección de ambos. Bien, vamos con otro. ¿Qué pasa si yo me quiero referir a, vamos a hacer los mismos, A y B? Si yo me quiero referir a todo el conjunto de A y de B, incluyendo la intersección. Esto que está acá se llama unión entre conjuntos. La unión se denota con una U,
de unión. Y básicamente, ¿cómo lo puedo anotar de forma lógica? Bueno, si X pertenece a la unión entre A y B, eso solamente va a pasar si X pertenece al conjunto A o X pertenece al conjunto B. ¿Sí? Entonces, fijémonos que ahora sí, este elemento que está acá, como pertenece a A, esto es verdadero, y si bien no pertenece a B, y esto es falso, si nosotros tenemos verdadero o falso, me devuelve un verdadero. ¿Sí? Entonces, con el sí solo sí, significa que ese elemento que está acá pertenece a la unión entre A y B. Es decir, alcanza con que esté en alguno de los dos. Pero si está en ambos, también estamos bien. ¿Sí? Bien. Entonces, esa es lo que se llama unión. Otra operación interesante entre conjuntos es la diferencia. Diferencia. Que se escribe como A menos B. La diferencia, básicamente, en diagrama de Venn sería algo así. Nosotros tenemos los elementos de A, los elementos de B, y yo solamente me voy a querer quedar con los elementos que están en A, pero que no están en B, ¿sí? Entonces, eso es lo que se le llama diferencia. Entonces, si un elemento X está en A menos B, entonces, sí, solo sí, en realidad, X pertenece a A y X no pertenece a B. ¿Sí? Ok, espero que se vaya entendiendo. También podemos definir otro tipo de diferencia, que es la diferencia simétrica. Que se denota con un triangulito. Entonces, la diferencia simétrica entre A y B sería todos los que están dentro de A, todos los que están dentro de B, pero no me quedo con los que están en la intersección. Estos no. Entonces, en notación de lógica, sería que X pertenece a la diferencia simétrica entre A y B, si solo si X pertenece a A o X pertenece a B y X no pertenece a la intersección entre A y B. ¿Sí? Entonces así vamos de paso repasando todos los conceptos de lógica. Bien, vamos con algún ejemplo, ¿sí? Para ver esto. Vamos a dejarlos ahí y el ejemplo lo vamos a hacer de este lado. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo? A ver, si nosotros tenemos A como el conjunto 1, 2, 3, 4. No, 1, 2, 3, 4. El conjunto B, que sea el conjunto 2, 3, 5, 6. Podrían tener más elementos, menos elementos, ¿sí? No pasa nada, esto es solamente un ejemplo, una forma de verlo. Bien. En notación de conjuntos esto es... El A tiene el 1, el 2, el 3 y el 4. Y el B, además del 2 y el 3, tiene el 5 y el 6. ¿Sí? Entonces, cuando yo lo pongo así, es fácil verlo. Puedo decir, bueno, ¿cuál es la intersección entre A y B? La intersección entre A y B van a ser los elementos que están tanto en A como en B. Entonces van a ser el 2 y el 3. ¿Sí? Va a ser un conjunto nuevo que va a estar formado por los elementos 2 y 3. ¿Qué pasa con la unión? A unión B. Bueno, va a ser todo, ¿sí? Si yo veo esto acá, va a ser absolutamente todo esto. Entonces va a ser el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y
y el 6. ¿Qué pasa si yo hago la diferencia? A menos B. Bueno, yo me tengo que quedar con los elementos que están en A, pero que no están en B, ¿sí? Entonces, en ese caso, solamente serían estos dos, ¿sí? El 1 y el 4. Y la diferencia simétrica entre A y B me tendría que dar los elementos que están en A y que están en B, pero que no están en la intersección entre A y B. Es decir, los que están acá y los que están acá. Es decir, el 1, el 4, el 5 y el 6. Bien. Por otro lado, también podemos plantear la igualdad entre conjuntos. ¿Sí? Es decir, sean dos conjuntos A y B, que A sea igual a B. Ahora, ¿qué significa? Si nosotros tenemos un X, acá no vamos a definir con un elemento. Si nosotros tenemos que A es igual a B, es lo mismo que decir que A está contenido en B y que B está contenido en A. ¿Sí? Porque, a ver, por ejemplo, vamos a verlo un poco más gráficamente para que sea más fácil. Si yo tengo mi conjunto A es el azul y mi conjunto B está contenido en el azul, y también pasa que dentro de B está A, la única forma de que pase estas dos cosas a la vez es que sean el mismo conjunto, ¿sí? Que tanto A como B sean el mismo, ¿sí? O sea, sean iguales. A, B. ¿Sí? Bien. Entonces, bueno, una vez definiendo la igualdad de conjuntos, podemos definir un montón de propiedades distintas. Entre ellas, por ejemplo, podemos definir que la intersección entre un conjunto A y el conjunto vacío sea igual al conjunto A, ¿sí? Eso tiene sentido porque el conjunto vacío, perdón, dije mal. La intersección entre el conjunto A y el conjunto vacío, como el conjunto vacío no tiene elementos, es el conjunto vacío, ¿sí? Porque ¿qué pasa? Si hay un conjunto que no tiene elementos, nunca va a poder ver una intersección con ningún conjunto. Por otro lado, que este era el que quería decir en realidad, la unión entre el conjunto A y el conjunto vacío, ese sí va a ser el conjunto A, ¿sí? Porque la unión, acuérdense que son todos los elementos de uno y todos los elementos del otro. Y como el vacío no tiene elementos, esto entonces solamente nos devuelve el primero. ¿Qué pasa también, por ejemplo, si hago la unión entre un conjunto consigo mismo? Bueno, esto es lo mismo que decir el mismo conjunto, ¿sí? Porque simplemente estamos uniendo los elementos del mismo conjunto. ¿Y qué pasa cuando hago la intersección, por ejemplo? A intersección consigo mismo. Bueno, obviamente todos los elementos que están en A también van a estar en A y por ende todos los elementos van a estar en la intersección. Todos los elementos de A van a estar en la intersección de A intersección A. Entonces va a ser también igual a A. De estas van a haber un montón de otras igualdades, hay infinitas. De hecho, uno podría ponerse a probar distintas igualdades a partir de utilizar justamente la lógica, ¿sí? O razonamientos lógicos para tratar de encontrar que si un elemento, parto de un elemento que pertenezca a un elemento que pertenezca a B y quiero ver si esos mismos elementos me cumplen dos condiciones distintas. Eso se puede hacer. Yo les voy a dejar ahora en pantalla un montón de identidades que pueden ser útiles, pero que, bueno, nosotros vamos a simplemente a tenerlas de referencia.
Bien, y lo más importante, ¿por qué siempre hablo de que nos permite darle una estructura a la matemática, el tema de conjuntos? Es porque justamente los conjuntos, como los que estuvimos viendo recién, nos permiten definir todos los conjuntos de números que existen, ¿sí? Entonces, conjuntos numéricos. Entonces, esto es lo, sobre todas las cosas más importantes que vamos a ver de conjuntos. Cuando en algún momento tuvimos que empezar a darle, digamos, una cuantificación a las cosas, ¿sí? Eh, hemos tenido que empezar a definir lo que son los números. Y a partir de definir los números, nosotros, bueno, contábamos las cosas, decíamos, bueno, 1, 2, 3, ¿sí? Y entonces le empezamos a asignar los símbolos 1, 2 y 3, como los conocemos hoy, como los aprendemos cuando somos chicos, a lo que nosotros mencionamos como los números naturales. ¿Sí? Los números naturales se escriben con una n con un palito al costado, que entonces se definen como el 1, el 2, el 3, el 4, y así podemos seguir infinitamente. Fijémonos que hasta ahora nosotros veníamos trabajando con conjuntos que eran finitos, ¿sí? Pero este conjunto, que está acá, es un conjunto que ya es infinito, tiene infinita cantidad de elementos. Nosotros vamos igual a, digamos, si lo vamos a representar de una forma, en un diagrama de Venn, lo vamos a representar de una forma finita, ¿sí? Pero que se entienda que tenemos infinitos elementos dentro de este conjunto. Bueno, ¿qué pasa? Con los números naturales no nos alcanzó para representar cosas de la naturaleza o de lo que nos sirve. No sé, yo hoy en día tengo una deuda y mi deuda no está manifestada en un número natural, está manifestada en un número que tiene un signo de negativo, digamos, adelante. Bueno, entonces ahí es donde nosotros podemos definir los números enteros. El conjunto de los números enteros se denota con una Z que tiene otra rayita ahí. Y básicamente son los números naturales negativos y el cero. ¿Sí? Entonces nosotros acá estamos definiendo un montón de números. El menos 2, el menos 1, el 0, el 1, el 2 y así podemos seguir. ¿Sí? Entonces la innovación de estos números son estos que están acá. O sea, los números negativos y el 0. Acá, bueno, también hay una amplia discusión si en los números naturales se incluye el 0, si no se incluye el 0. Yo acá no lo incluí, podría haberlo incluido, no importa. Es algo más que trae más discusiones que soluciones. Bien, ahora, ¿qué pasa con los números enteros? Que yo, si quiero representar justamente algo o sea, ¿por qué se llaman enteros? Porque justamente no me pueden representar fracciones de cosas, ¿sí? Si yo quiero decir medio kilo de bananas, ya no voy a poder. Yo voy a tener que decir, no, dame o una banana o un kilo de bananas. O una cierta cantidad de bananas, ¿sí? Pero yo a veces quiero decir, no, la mitad de un kilo o 3/4 de chipá, no sé, lo que sea, ¿sí? Y entonces necesito otro tipo de números, unos que me incluyan las fracciones. Y esos números son los números racionales, que se escriben con la letra Q, con una rayita ahí al costado. Estos entonces también me están incluyendo, como les decía recién, las fracciones, tanto positivas como negativas. No sé, menos 3 octavos, el 0 está también incluido, el 1/2, 3/4, el 1, 5 medios, qué sé yo. Y así podemos seguir infinitamente. Entonces, esto nos incluye cualquier número que se puede escribir como una fracción, ¿sí? O también los números decimales. Pero no, o sea, los números decimales serían los números con coma. En vez de decirte 1/2, te digo 0,5, 1,2, 0,33333, que es lo mismo que decir
0,3 periódico y le hago un sombrerito y demás. Todos estos números que se pueden escribir como fracción están incluidos dentro de los números racionales. Pero hay números que tienen coma, por ejemplo, pero después de la coma tienen infinitos decimales, así como los números periódicos, ojo. Los números periódicos también tienen infinitos decimales, pero tienen una forma de escribirlos como fracción. Pero hay números que simplemente no los puedo escribir como fracciones. Ejemplos de eso son el número pi, ¿sí? Que es aproximadamente igual a 3,1415, así, ¿no? Tiene infinitos decimales que no se puede escribir como con un número con coma. El número el número phi, ya les ponemos nombre directamente porque es imposible representarlos de otra forma, ¿sí? O completamente. Y son números que son conocidos también porque aparecen mucho en la naturaleza y demás. Estos números son los números que se llaman irracionales, ¿sí? Y estos los vamos a denotar como con una letra I con dos rayitas. Y básicamente son el conjunto de estos números, como pi, raíz de 2, así, etc. Entonces son números que tienen coma, ¿sí? Pero que no los puedo representar. Ahora, fijémonos una cosa. ¿Cuál es entonces el conjunto de todos los números? Fijémonos esto. Yo tengo el conjunto de los números naturales, que está también representado dentro del conjunto de los números enteros, ¿sí? O sea, se puede decir que los naturales son un subconjunto de los números enteros. Pero los números enteros tampoco siguen siendo todos los números, ¿sí? Los enteros, a su vez, son un subconjunto de los números racionales, ¿sí? Que son los que se pueden escribir como fracción o con coma. Pero ahora, ¿los racionales son un subconjunto de los irracionales? No, porque acá estoy solamente escribiendo los que no pueden tener coma. Es decir, que este y este son completamente distintos, ¿sí? No tienen ningún elemento en común, de hecho. Entonces, lo que se hace es definir, bueno, si queremos definir todos los números que nosotros podemos usar, los vamos a llamar los números reales. Que esto normalmente es cuando nosotros vamos a escribir cosas en toda esta materia, vamos a decir, X es un número real, ¿sí? O cosas así, que básicamente es la unión entre los números racionales con los números irracionales, ¿sí? Esto nosotros también lo podemos representar en un diagrama de Venn como, bueno, tenemos el conjunto de los naturales. Dentro de los naturales está el conjunto de los números enteros. Los enteros están dentro de lo que se llaman los racionales, ¿sí? Y por otro lado, tenemos los irracionales, ¿sí? Acá. Y la unión de todo, es decir, todo esto, van a ser los números reales, ¿sí? Entonces, cuando hablemos de los números reales, vamos a estar hablando de absolutamente cualquier número y uno generalmente lo puede representar en lo que es una recta numérica, ¿sí? Una cosa así, donde yo acá digo, bueno, tengo, por ejemplo, hago una rayita donde yo voy a ubicar un número, por ejemplo el 0, y están ubicados de forma ordenada los números, ¿sí? Por ejemplo, acá pongo el 1, el 2, el 3. A la izquierda uno suele poner los negativos, menos 1, menos 2, menos 3, ¿sí? Y por ejemplo, bueno, acá entre el 0 y el 1 tendría que estar el 1 medio, ¿sí? Y entre el 0 y el 1 medio tendría que estar el 1 cuarto, y así, ¿no? O sea, 1, todos los puntos, digamos, dentro de la representación en la recta numérica van a estar, digamos, ocupados por algún número, sea tanto racional como irracional. O sea, todos estos son los números reales, ¿sí? Esta digamos, forma de representar los números es la que más vamos a usar ahora en matemática, ¿sí? Entonces es importante saber sobre esto. Bueno,
eso sería todo por esta clase. Espero que les haya servido. Cualquier consulta, recuerden, vamos a habilitar un foro de teoría para que puedan consultar respecto a las clases. Y bueno, nos vemos la próxima.